Hay un peso que no se mide en kilogramos, no aparece en básculas, no deja marcas visibles en la piel, pero está ahí. Lo sientes en la columna que se curva sin razón aparente. Lo sientes en el cansancio que no se cura con sueño. Lo sientes en ese vacío extraño que aparece después de haber dado todo, absolutamente todo, y descubrir que todo no fue suficiente. Ram Dass, el hombre que atravesó el velo entre la ilusión y lo real, que se sentó a los pies de maestros iluminados en las montañas de India, que regresó con palabras que queman porque son verdad, dijo algo que muy pocos se atreven a repetir en voz alta. Dijo que hay personas que no debes cargar, no porque sean malas, no porque no merezcan amor, sino porque cargarlas te destruye. Y tu destrucción no salva a nadie. Imagina por un momento que todo lo que llamaste amor era en realidad autosacrificio. Que cada vez que dijiste cuenta conmigo, estabas diciendo olvidaré que existo para que tú te sientas acompañado. Imagina que tu bondad era un disfraz, una forma elegante de huir de ti mismo manteniéndote ocupado salvando a otros. Que tu generosidad era el grito silencioso de alguien que solo se sentía valioso cuando era necesario. Ram Dass vio esto. Primero en sí mismo, cuando era Richard Alpert, un académico brillante de Harvard que buscaba validación en cada título, en cada reconocimiento, en cada mirada de aprobación. Lo vio después en los caminos polvorientos de India, donde aprendió que el verdadero servicio no te vacía, te llena. Y si te está vaciando no es servicio, es extracción disfrazada de virtud. Este video no te dará listas reconfortantes, no te dirá que todo estará bien si solo piensas positivo. Esto es un espejo de obsidiana, negro, filoso, implacable. Te mostrará 5 arquetipos de personas que están drenando tu vida mientras tú sigues creyendo que abandonarlas sería egoísmo. Te mostrará por qué seguir cargándolas no es amor, es miedo. Miedo a ser visto como cruel, miedo a decepcionar, miedo a quedarte solo, miedo a descubrir quién eres cuando nadie te necesita. Y cuando termines de escuchar, si tienes el valor de mirar sin parpadear, comprenderás algo que cambiará todo. Que soltar a alguien puede ser el acto más compasivo. Que dejar de cargar no es abandono, es liberación. Liberación para ambos, porque mientras tú cargues su peso, ellos nunca aprenderán a sostener el suyo. Y tú nunca recordarás que tu espalda no fue diseñada para cargar almas ajenas. Respira hondo. Lo que viene te va a remover hasta los cimientos. La primera persona que Ram Dass te advirtió que ya no debes cargar es aquella que se niega a crecer. No en edad, en responsabilidad, en conciencia. En la capacidad de mirar su propia vida y decir, esto es mío. Yo lo creé, yo lo sostengo, yo respondo por ello. Esta persona tiene 40, 50, 60 años, pero internamente sigue siendo un niño esperando que alguien resuelva su vida. Y tú, si no estás despierto, serás ese alguien, una y otra vez, hasta que no quede nada de ti. El eterno niño llega con ojos que buscan un padre, una madre, un salvador. No te ve como igual, te ve como solución. Como el adulto responsable que arreglará lo que él desordena, que pagará lo que él gasta, que limpiará lo que él ensucia, que cargará las consecuencias de decisiones que él toma pero no sostiene. Y lo más peligroso es que no lo hace con malicia, lo hace con inocencia, con una vulnerabilidad que desactiva todas tus defensas. Porque es difícil decirle que no a alguien que parece tan perdido, tan frágil, tan incapaz. Pero esa incapacidad es una elección inconsciente. Es una forma de manipulación tan antigua como la humanidad misma, porque mientras él se muestre incapaz, tú te verás obligado a ser capaz. Mientras él se derrumbe, tú tendrás que mantenerte firme. Mientras él abdique de su poder, tú tendrás que usar el tuyo para sostener 2 vidas. Y con el tiempo algo terrible sucede. Tu vida deja de ser tuya, se convierte en un anexo de la suya. Tus decisiones están determinadas por sus crisis. Tu energía está destinada a sus emergencias. Tus sueños están pospuestos hasta que él esté bien, pero él nunca estará bien, porque estar bien significaría crecer. Y crecer significaría que ya no te necesita. Ram Dass lo vio en comunidades espirituales. Personas que usaban el lenguaje de la rendición, del fluir, del el universo proveerá, como excusa para no trabajar, para no responsabilizarse, para no madurar. Y todos a su alrededor, los más conscientes, los más despiertos, cargaban el peso, pagaban las cuentas. Organizaban las cosas, sostenían la estructura. Mientras el eterno niño meditaba, filosofaba, hablaba de vibración y energía, pero nunca, nunca jamás hacía lo mundano, lo adulto, lo responsable. Y aquí está la trampa sutil. Cargar a esta persona te hace sentir importante, te convierte en el héroe de su historia, te da propósito, te hace indispensable. Tu ego se alimenta de ello. Sin mí, él no podría sobrevivir. Y es verdad. Pero la pregunta que nunca te haces es,
¿Por qué necesito que alguien no pueda sobrevivir sin mí? ¿Qué vacío en mí estoy llenando con su dependencia? ¿Qué miedo estoy evitando al mantenerme ocupado sosteniendo su vida? Esta es la pregunta que destruye la ilusión, porque cuando la respondes con honestidad brutal, descubres que no estás ayudando. Estás usando su incapacidad para evitar enfrentar tu propia vida. Estás usando su dependencia como prueba de tu valor. Estás usando su niñez perpetua como excusa para no crecer tú también. Porque crecer significa soltar, significa confiar, significa permitir que cada uno cargue su propia cruz. Y soltar al eterno niño no es crueldad, es amor verdadero. Es decir, confío en que eres más capaz de lo que finges. Confío en que el universo te enseñará lo que yo no puedo enseñarte. Confío en que tu caída, si llega, será tu despertar. Es dejar de interponerte entre esa persona y las consecuencias de sus actos. Porque las consecuencias son las maestras más honestas. Nunca mienten, nunca manipulan, simplemente muestran. Esto es lo que sucede cuando vives así. Y cuando dejas de cargar, algo milagroso puede ocurrir. O esa persona finalmente crece, o se va en busca de otro cargador. Y ambos resultados son perfectos. Porque si crece, ha ganado su propia vida. Y si se va, tú has ganado la tuya. Si reconociste a alguien en estas palabras, si sentiste el peso de una relación donde tú eres el adulto perpetuo y el otro el niño eterno, escribe en los comentarios: suelto lo que no es mío cargar. Tu palabra puede ser el permiso que otro necesita para liberarse. La segunda persona que ya no debes cargar es aquella cuya vida es un incendio perpetuo. No importa cuántas veces apagues las llamas, no importa cuánta agua traigas, siempre hay fuego, siempre hay crisis, siempre hay una emergencia que requiere tu atención inmediata. Y si miras con cuidado, si observas el patrón sin la niebla de la compasión ciega, verás algo perturbador. Ella misma está prendiendo los fósforos. El adicto al drama no puede existir en la paz. La paz le aterra. Porque en el silencio, en la calma, tendría que enfrentarse a sí mismo. Tendría que sentir el vacío. Tendría que mirar las preguntas que ha estado evitando toda su vida. Entonces inconscientemente crea caos, genera conflictos, convierte situaciones menores en tragedias épicas. Y tú, si estás cerca, te conviertes en el bombero oficial, siempre de guardia, siempre listo, siempre esperando la próxima llamada de auxilio que llegará a las 3 de la mañana. Ram Dass hablaba de esto como la adicción a la adrenalina emocional. Hay personas cuyo sistema nervioso se ha acostumbrado tanto al estado de alerta que la normalidad se siente como depresión. Necesitan el pico, necesitan la intensidad, necesitan sentir que algo grande está pasando, aunque ese algo sea su propia autodestrucción. Y el drama les da eso, les da un sentido distorsionado de estar vivos, de ser importantes, de tener una historia que contar. Y tú entras en ese remolino creyendo que puedes estabilizarla, que con suficiente amor, suficiente paciencia, suficiente presencia finalmente encontrará la paz. Pero no funciona así, porque ella no está buscando paz, está buscando combustible para el próximo incendio. Y cada vez que apagas uno, ella sin darse cuenta está planeando el siguiente. No es maldad, es adicción, es un patrón neurológico tan profundo que se ha vuelto identidad. Lo más destructivo de cargar al adicto al drama no es solo el agotamiento, es la transformación que ocurre en ti, porque vivir al lado del caos constante te convierte en alguien que ya no puede relajarse. Tu sistema nervioso se adapta, se vuelve hipervigilante, empiezas a anticipar problemas, a esperar desastres, a vivir en un estado de tensión permanente donde nunca jamás puedes simplemente respirar y estar en paz, porque en cualquier momento puede explotar la próxima bomba. Y con el tiempo, algo más oscuro sucede. Empiezas a normalizar el caos. Empiezas a creer que así son las relaciones. Que el amor verdadero es intenso, tormentoso, lleno de altibajos dramáticos. Olvidas que existe otra forma de amar. Una forma donde la conexión es quietud. Donde estar juntos no requiere rescates de emergencia. Donde el amor no se mide por cuántas crisis sobreviven juntos, sino por cuánta paz pueden sostener juntos. Ram Dass decía algo radical. No puedes salvar a alguien de su propia adicción al sufrimiento. Y el adicto al drama está adicto a su propio sufrimiento. Lo necesita, lo cultiva. Y mientras tú sigas siendo el público de su teatro, mientras sigas corriendo cada vez que grita fuego, estás alimentando la adicción. No la estás curando. La estás perpetuando. Soltar aquí no es decir, ya no me importas. Es decir, ya no seré cómplice de tu autodestrucción. Es reconocer que tu presencia constante en sus crisis se ha convertido en el permiso inconsciente para que siga creándolas. Porque sabe en algún nivel profundo que tú estarás ahí, que tú vendrás, que tú recogerás los pedazos,
Y mientras esa certeza exista, nunca tendrá que aprender a no romper las cosas. Y cuando te alejas, cuando dejas de correr al rescate, dos cosas pueden pasar. O ella finalmente toca fondo y desde ahí, desde la profundidad del vacío, comienza a buscar verdadera ayuda. Ayuda profesional. Ayuda que tú nunca pudiste darle porque no eras terapeuta, eras rehén. O se va en busca de otro bombero, otro salvador, otro que cargue lo que ella se niega a cargar. Y si eso pasa, bendícela y suéltala, porque su camino es suyo y el tuyo es tuyo. Y confundir ambos es traicionar tu propia vida. La tercera persona que ya no debes cargar es la más difícil de identificar, porque no llega con crisis evidentes, no llega con dramas explícitos, llega con silencio, con necesidad disfrazada de tranquilidad, con una dependencia tan sutil que no la ves hasta que ya estás completamente drenado. Este es el vampiro emocional silencioso. No bebe tu sangre, bebe tu energía vital, tu luz, tu alegría, y lo hace tan lentamente, tan imperceptiblemente, que cuando te das cuenta ya casi no queda nada de ti. Esta persona parece dulce, parece inofensiva, parece necesitar solo un poco de apoyo, pero ese poco nunca termina. Es un poco hoy, un poco mañana, un poco la próxima semana. Y sin darte cuenta, tu vida entera se ha convertido en estar disponible para sus pequeñas necesidades. Una llamada que dura 3 horas, un mensaje que requiere respuesta inmediata, una visita que se extiende más de lo planeado. Y cuando intentas poner límites, cuando intentas decir ahora no puedo, te mira con esos ojos que dicen sin palabras, pensé que eras diferente, pensé que te importaba. Ram Dass hablaba del vampirismo emocional como una de las dinámicas más insidiosas en relaciones humanas. Porque el vampiro no es malvado, es inconsciente, no sabe que está drenando, solo sabe que cerca de ti se siente mejor, que tu presencia le da algo que no puede generarse a sí mismo. Y tú, si tienes un corazón compasivo, si fuiste criado para dar, para cuidar, para sostener, no verás la extracción, solo verás la necesidad y responderás una y otra vez, hasta que un día te despiertas sintiendo que caminas en niebla, que tu propia vida parece distante, que tus propios sueños suenan como el eco de algo que alguna vez fue importante pero ya no recuerdas. ¿Por qué? Lo peligroso del vampiro silencioso es que nunca pide, directamente, insinúa, sugiere, crea situaciones donde tú te sientes obligado a ofrecer. Te cuenta su soledad pero no te pide que la acompañes. Solo espera que tú al escuchar te ofrezcas. Te cuenta sus problemas económicos pero no te pide dinero. Solo espera que tú, sintiéndote culpable por tener, le des. Es manipulación pasiva. Es control disfrazado de vulnerabilidad. Y funciona porque tu empatía se convierte en su herramienta de acceso. Y la parte más oscura es que cuando finalmente reconoces el patrón, cuando finalmente ves que has estado siendo drenado, sientes culpa. Culpa por pensarlo, culpa por notarlo, culpa por atreverte a llamarlo por su nombre. Porque esta persona nunca fue mala contigo, nunca gritó, nunca atacó, solo necesitaba. Y tú, condicionado a creer que negar necesidad es crueldad, seguiste dando. Pero Ram Dass te dirá algo que suena duro pero es liberador. No toda necesidad merece tu respuesta. Hay personas cuya necesidad es un pozo sin fondo. Y tú no eres el océano. Eres un ser humano con límites, con energía finita, con tu propia vida que atender. Y proteger tu energía no es egoísmo, es supervivencia espiritual. Es honrar el hecho de que tú también eres sagrado, que tu luz también importa, que apagarla para que otro brille no es virtud. Es autosacrificio disfrazado de amor. Soltar al vampiro silencioso requiere algo que muchos evitan. Requiere que seas directo, que pongas límites claros sin suavizarlos con explicaciones interminables, que digas no sin sentirte obligado a justificar por qué. Porque cuando justificas, le das material para negociar, para convencerte, para encontrar la grieta en tu defensa y entrar de nuevo. Un no limpio es un no sin puertas traseras. Es un no que honra tu verdad incluso si decepciona la expectativa del otro. La cuarta persona que ya no debes cargar es aquella para quien nunca es suficiente. No importa cuánto des, no importa cuánto te sacrifiques, no importa cuántas veces aparezcas, ayudes, sostengas. Siempre habrá una queja, siempre habrá un pero, siempre habrá una forma en la que pudiste hacerlo mejor, más rápido, más completo. Este es el perpetuo ingrato. No porque sea incapaz de gratitud en abstracto, sino porque contigo, específicamente contigo, la gratitud nunca llega. Y lo más confuso es que con otras personas puede ser distinto. Con otros puede agradecer, reconocer, valorar. Pero contigo hay algo roto. Algo en la dinámica entre ustedes que convierte tu generosidad en obligación, tu ayuda en expectativa, tu presencia en algo que simplemente se asume, como si fueras un recurso natural,
como si estuvieras ahí por defecto, sin necesidad de reconocimiento, sin derecho a cansarte. Ram Dass hablaba de cómo ciertas relaciones se construyen sobre pactos inconscientes, pactos donde uno acepta el rol de dador y el otro acepta el rol de receptor, y con el tiempo esos roles se vuelven identidad. El dador no puede dejar de dar porque si deja de dar, ¿quién es? El receptor no puede agradecer porque agradecer implicaría reconocer que está recibiendo algo extraordinario, y eso rompería el pacto. Eso lo haría responsable de reciprocar. Y la reciprocidad requiere esfuerzo, vulnerabilidad, salir del rol cómodo de quien recibe sin devolver. Entonces, ¿qué hace el perpetuo ingrato? Minimiza tu esfuerzo. No era para tanto. Normaliza tu sacrificio. Cualquiera lo habría hecho. Desvía la atención hacia lo que faltó en lugar de lo que estuvo. Sí, pero... ¿y tú, atrapado en el ciclo, empiezas a dar más, a esforzarte más, a intentar más duro, creyendo que si solo das lo suficiente, si solo lo haces perfecto, finalmente recibirás el reconocimiento. Finalmente escucharás un gracias genuino. Finalmente sentirás que valió la pena. Pero ese momento nunca llega, porque el problema no es tu esfuerzo. Es que estás buscando validación en alguien que no puede dártela. No porque no tenga la capacidad en general, sino porque dártela a ti rompería la dinámica que los mantiene juntos. Rompería el rol que cada uno juega. Y ambos, aunque no lo sepan conscientemente, están protegiendo esos roles, porque cambiarlos requeriría crecer. Y crecer duele. Cargar al perpetuo ingrato es lentamente convertir tu generosidad en resentimiento. Es transformar el acto sagrado de dar en una transacción donde siempre sales perdiendo. Y lo más peligroso es que empiezas a llevar una contabilidad interna. Empiezas a recordar cada cosa que hiciste, cada vez que apareciste, cada sacrificio que realizaste, y los apilas en tu mente como evidencia. Evidencia de que has dado, evidencia de que mereces reconocimiento, evidencia de que esta persona está en deuda contigo. Pero Ram Dass te dirá algo que tal vez no quieres escuchar. Si estás llevando cuenta, no estás amando, estás invirtiendo. Y las inversiones esperan retorno. El amor verdadero no lleva registro, da porque el acto mismo de dar es completo. No necesita validación externa, no necesita reconocimiento. Fluye desde la plenitud, no desde el vacío que espera ser llenado con gratitud ajena. Entonces la pregunta real no es ¿por qué esta persona no me agradece? La pregunta real es ¿por qué necesito tanto que me agradezca? Porque esa necesidad revela algo, revela que estás dando desde un lugar herido, desde un lugar que busca en la gratitud del otro la confirmación de tu propio valor. Y cuando esa confirmación no llega, te sientes invisible, te sientes usado, te sientes traicionado. Pero la traición no viene del otro, viene de ti mismo, porque traicionaste tu propia verdad al dar esperando recibir. Soltar al perpetuo ingrato es soltar la necesidad de ser visto. Es comprender que no todas las personas en tu vida están equipadas para ver lo que das. Algunas están tan atrapadas en su propia supervivencia emocional que no tienen espacio para honrar tu generosidad. Y eso no es tu problema que resolver, es su camino que transitar. Tu trabajo es dejar de esperar agua de pozos secos. Tu trabajo es redirigir tu energía hacia aquellos que sí pueden recibirla, valorarla, celebrarla. Y cuando dejas de cargar, cuando dejas de dar a quien no puede recibir con gratitud, algo se libera. Ya no estás dando para llenar tu vacío. Ya no estás usando la generosidad como moneda de cambio para comprar validación. Simplemente das cuando tu corazón dice dar y sueltas sin apego al resultado. Y paradójicamente, en ese soltar encuentras más paz que en todos los años de dar esperando reconocimiento. Y llegamos a la quinta persona que ya no debes cargar, la más difícil de todas, la que te removerá hasta lo más profundo, porque esta persona es el espejo de lo que más temes ver en ti mismo. Es tu sombra proyectada, es todo lo que has rechazado, negado, reprimido, empujado al sótano de tu psique, y ahora camina frente a ti en forma humana, recordándote constantemente lo que no quieres ser. Ram Dass. Después de años de trabajo interno brutal, de silencios en cuevas, de plantas sagradas que disolvieron su ego una y otra vez, llegó a una verdad devastadora. Las personas que más te perturban son tus mayores maestros, no porque te enseñen con palabras, sino porque te muestran con su sola existencia las partes de ti que aún no has integrado, las partes que juzgas, las partes que condenas, las partes que niegas con toda tu fuerza. Esta quinta persona podría ser alguien egoísta, y tú has pasado tu vida entera reprimiendo tus propios deseos para complacer. Podría ser alguien agresivo, y tú has enterrado tu rabia tan profundo que ya ni recuerdas que está ahí. Podría ser alguien narcisista, y en el fondo envidias su capacidad de ponerse primero sin disculparse. Podría ser alguien irresponsable, y secretamente anhelas la libertad de no cargar con tanto peso.
Lo que sea que esta persona represente es algo que existe en ti, dormido, reprimido, pero real. Y tu reacción desproporcionada hacia ella es la prueba. Porque si algo en alguien te irrita más allá de lo racional, si su presencia te remueve de formas que no puedes explicar, si piensas en esa persona más de lo que deberías, no es porque ella sea el problema. Es porque está activando algo en ti que preferirías mantener dormido. Está tocando una herida que creías curada. Está mostrándote un reflejo que no quieres ver. Y aquí está la trampa más sutil de todas. Intentar ayudar a esta persona es en realidad intentar arreglar en ella lo que no has aceptado en ti. Es proyectar tu trabajo interno sobre alguien que no te lo pidió. Es usar al otro como campo de batalla para librar tu guerra interna. Y mientras estés haciendo eso, mientras estés obsesionado con cambiarla, salvarla, arreglarla, estás evitando el único trabajo que importa: mirarte al espejo sin parpadear. Ram Dass contaba que pasó años criticando a los materialistas, a los que vivían sin cuestionarse, a los que perseguían dinero, estatus, placer superficial. Los juzgaba con ferocidad espiritual, hasta que un día, en medio de una ceremonia con medicina sagrada, tuvo una visión brutal. Se vio a sí mismo deseando exactamente eso, deseando la simplicidad de no cuestionar, deseando la comodidad de no estar siempre desmantelando su propio ego, y comprendió que su desprecio era proporcional a su envidia reprimida. Odiaba en ellos lo que secretamente anhelaba en sí mismo. Cuando integró esa sombra, cuando dejó de pelear contra esa parte, algo mágico sucedió. Esas personas dejaron de perturbarlo, no porque ellas cambiaran, sino porque él ya no necesitaba rechazarlas para mantener su identidad espiritual intacta. Podía verlas con neutralidad, con compasión incluso, porque ya no eran enemigos, eran simplemente humanos viviendo su proceso. Entonces, ¿por qué no debes cargar a esta persona? Porque intentar cargarla es evitar cargar contigo mismo. Es usar su transformación como excusa para no enfrentar la tuya. Es mantenerte ocupado arreglando afuera para no tener que mirar adentro. Y mientras lo hagas, mientras sigas enfocado en cambiarla, permanecerás atrapado en el mismo patrón, dando vueltas alrededor de la misma herida, evitando el único portal de liberación, la aceptación de tu propia sombra. Si reconociste a alguien en estas palabras, especialmente en esta última persona que refleja tu sombra, escribe: acepto lo que veo en el espejo. Este reconocimiento es el primer paso hacia la verdadera libertad. Y ahora llegamos al punto de inflexión, al momento donde todo lo que creías sobre el amor, sobre la lealtad, sobre el compromiso, se desmorona. Porque Ram Dass no te está pidiendo que seas frío, no te está pidiendo que abandones sin compasión, te está pidiendo algo mucho más difícil: que distingas entre amor y apego, entre servicio y esclavitud, entre compasión y codependencia. Hay un momento en el camino espiritual que nadie te dice que llegará. Un momento donde comprendes que seguir cargando a alguien no es mantener vivo el amor, es mantener viva la ilusión de que tu sacrificio eventualmente los salvará, la ilusión de que si aguantas un poco más, si das un poco más, finalmente algo cambiará. Pero nada cambia, porque el cambio no viene de ti, nunca vino, nunca vendrá. Ram Dass aprendió esto de la forma más dura, con personas a las que amaba profundamente, con estudiantes que depositaban en él la responsabilidad de su despertar, con amigos que lo buscaban solo cuando necesitaban algo, con familiares que esperaban que él cargara pesos que no eran suyos. Y durante años cargó, porque creía que eso era amor, porque creía que un verdadero ser espiritual no pone límites, no dice no, no decepciona, hasta que su propio cuerpo le dio la lección. Un derrame cerebral que lo dejó parcialmente paralizado, que le quitó la capacidad de hablar fluidamente, que lo forzó a soltar todos los roles: el rol de maestro, el rol de ayudador, el rol de salvador. Y en ese despojo forzado, en esa desnudez absoluta, descubrió algo que cambió todo. Descubrió que él no era ninguno de esos roles, que su valor no estaba en lo que podía hacer por otros, estaba en el simple hecho de ser, de existir, de respirar consciente en este instante. Y desde ese lugar, desde esa rendición total, pudo finalmente ver con claridad. Pudo ver cuántas relaciones había mantenido desde el miedo. Miedo a decepcionar, miedo a ser visto como egoísta, miedo a que si dejaba de ser útil, dejaría de ser amado. Y en ese ver, en esa claridad brutal, comprendió que había estado traicionándose a sí mismo en nombre del amor.
que había estado sacrificando su propia paz para mantener la comodidad ajena. Y eso no era amor, eso era miedo disfrazado de virtud. Entonces, ¿cómo sabes cuándo cargar y cuándo soltar? ¿Cómo distingues entre amor verdadero y codependencia espiritual? ¿Cómo puedes honrar tu compasión sin traicionar tu propia vida? Ram Dass no te da una fórmula mágica, te da una pregunta. Una sola pregunta que, si la haces con honestidad brutal, desmantela todas las ilusiones. La pregunta es esta: ¿estoy cargando a esta persona porque ella lo necesita o porque yo necesito cargarla? Siéntate con eso. No la respondas de inmediato con respuestas automáticas. No la evadas con narrativas espirituales que suenan hermosas pero vacías. De verdad pregúntate, ¿qué pasaría si dejo de cargar? ¿Qué sentiría? ¿Culpa? ¿Terror? ¿Vacío? ¿La sensación devastadora de no ser importante para nadie? Sí, la respuesta a dejar de cargar te aterra más que el agotamiento de seguir cargando. Entonces no estás sirviendo desde el amor, estás sirviendo desde la herida. Estás usando el peso ajeno como distracción de tu propio vacío. Estás cargando para sentirte necesario, importante, valioso. Y eso, por más noble que parezca en la superficie, es extracción emocional. Estás extrayendo validación de su dependencia. Estás usando su incapacidad como prueba de tu capacidad. Ram Dass cuenta una historia que destroza esta ilusión. En sus días en India, había una mujer que llegaba cada semana pidiendo ayuda. Dinero para comida, dinero para medicina, dinero para sus hijos. Y Ram Dass daba, cada vez, sintiéndose virtuoso, sintiéndose compasivo. Hasta que un día, Neem Karoli Baba, su maestro, lo detuvo en seco. Le dijo: ¿por qué le das? Y Ram Dass, con orgullo mal disimulado, respondió: porque lo necesita, porque es mi deber ayudar. Y el maestro lo miró con esos ojos que ven a través de todas las mentiras que nos contamos y dijo: no, le das porque te hace sentir superior. Le das porque necesitas sentirte generoso. Tu caridad es arrogancia disfrazada de amor. Le estás dando limosna a tu propio ego. Esas palabras lo destrozaron, porque eran ciertas. En el fondo, no estaba viendo a la mujer. Estaba viéndose a sí mismo en el acto de dar. Estaba usando la pobreza ajena como espejo para admirar su propia bondad. Y el maestro, con esa crueldad compasiva que solo los verdaderos maestros tienen, le mostró que el servicio real es invisible incluso para quien lo hace. No construye identidad, no alimenta ego, simplemente fluye, sin testigos internos aplaudiendo. Esta es la muerte del Salvador. La muerte del héroe espiritual que carga mundos ajenos para sentirse importante. Y es una muerte aterradora, porque si no eres el que carga, ¿quién eres? Si no eres indispensable, ¿sigues teniendo valor? Sí, no eres el héroe de la historia de alguien. ¿Sigues existiendo? Estas preguntas te llevan al abismo, al vacío donde el ego no puede respirar. Y es exactamente ahí, en esa desnudez absoluta, donde comienza el amor verdadero. El amor que no necesita cargar para sentirse real. El amor que puede ver el dolor ajeno sin apropiárselo. El amor que honra el camino del otro sin necesidad de dirigirlo. Soltar no es abandonar. Esa es la confusión que mantiene a millones de personas atrapadas en relaciones que drenan su vida. Creen que si sueltan, si dejan de cargar, están siendo crueles. Están fallando, están traicionando el amor. Pero Ram Dass te dirá algo que suena paradójico hasta que lo vives. Soltar puede ser el acto más compasivo que jamás harás por alguien, porque mientras tú cargues su peso, esa persona nunca aprenderá a sostener el suyo. Mientras tú seas su muleta, nunca descubrirá que tiene piernas. Mientras tú seas su luz, nunca buscará la suya propia. Tu presencia constante, tu disponibilidad infinita, tu disposición a cargar sin límites, se ha convertido en el obstáculo para su crecimiento. No intencionalmente, pero real. Y soltar con amor no es un portazo, no es un corte frío, no es resentimiento acumulado explotando en abandono. Soltar con amor es un acto consciente. Es mirar a esa persona a los ojos, con toda la compasión que existe en ti, y decir: te amo. Y porque te amo, ya no puedo seguir interfiriendo con tu camino. Ya no puedo seguir protegiéndote de las consecuencias que el universo está intentando mostrarte. Ya no puedo seguir siendo la barrera entre tú y tu propio despertar. Esto requiere una fortaleza que pocos comprenden, porque el mundo te dirá que eres egoísta. La persona que sueltas probablemente te dirá que eres egoísta. Tu propia culpa condicionada te dirá que eres egoísta. Pero si puedes sostenerte en tu propia verdad,
Si puedes honrar lo que tu alma sabe aunque tu mente dude, descubrirás que no estás siendo egoísta. Estás siendo fiel, fiel a tu propia integridad, fiel al pacto sagrado que tienes contigo mismo antes que con cualquier otro. Ram Dass hablaba de esto como la prueba del guerrero espiritual. El universo te pondrá en situaciones donde hacer lo correcto te hará sentir como el villano, donde poner límites te hará sentir culpable, donde priorizar tu propia vida te hará sentir antiespiritual. Y si cedes en esos momentos, si traicionas tu verdad interna para mantener una paz falsa, has perdido. No has perdido a la otra persona, has perdido tu propia alma, porque la integridad no es ser perfecto. No es ser siempre amable según las definiciones ajenas de amabilidad. Es ser fiel a lo que sabes que es verdad, incluso cuando esa verdad es impopular. Incluso cuando esa verdad te cuesta relaciones. Incluso cuando esa verdad te deja solo temporalmente. Y aquí está el misterio hermoso. Cuando empiezas a soltar desde la integridad, cuando dejas de cargar desde el miedo y empiezas a amar desde la plenitud, tu energía cambia. Tu vibración se transforma. Y las personas que solo podían relacionarse contigo desde la extracción, desde la dependencia, desde la necesidad, se alejan naturalmente, porque ya no encuentran en ti lo que buscaban. Ya no encuentras el pozo sin fondo. Ya no encuentras al Salvador que nunca dice no, y en el vacío que dejan algo nuevo puede nacer. Relaciones reales, horizontales, donde nadie carga a nadie porque ambos están completos. Donde el amor no es necesidad disfrazada sino celebración. Donde estar juntos es elección consciente, no dependencia inconsciente. Pero hay una verdad más profunda todavía. Una verdad que Ram Dass tardó décadas en aceptar completamente. Y es esta. La mayoría de las veces cuando estás cargando a alguien que no debes cargar, no es porque esa persona sea manipuladora o tóxica o mala. Es porque tú tienes una herida que esa dinámica está alimentando. Tienes una herida de abandono. Y cargar a alguien te asegura que nunca te dejarán porque te necesitan. Tienes una herida de no ser suficiente y cargar a alguien te prueba que eres valioso, útil, importante. Tienes una herida de vacío existencial. Y cargar a alguien te da propósito, te da una razón para levantarte, te da una identidad que de otro modo no sabrías cómo construir. Entonces la relación se convierte en un pacto inconsciente. Ella necesita ser cargada, tú necesitas cargar. Ambos están usando al otro para evitar enfrentar sus propias heridas. Y mientras ese pacto se mantenga, ninguno de los dos puede crecer. Ambos están atrapados en una danza que parece amor, pero es solo dos soledades aferrándose para no sentir el vacío. Y soltar aquí no es solo soltar a la otra persona, es soltar la herida. Es mirar directamente a ese vacío que has estado evitando. Es preguntarte, ¿quién soy cuando nadie me necesita? ¿Qué hago con mi vida cuando no estoy ocupado salvando a alguien? ¿Puedo estar solo conmigo mismo sin necesitar el drama ajeno como distracción? Estas preguntas te llevan al desierto interno, al lugar donde no hay respuestas fáciles, donde no hay narrativas heroicas, donde solo estás tú desnudo frente a tu propia existencia, sin roles que interpretar, sin máscaras que ponerte. Y es aterrador, pero es el único camino hacia la libertad real. Ram Dass pasó años evitando ese desierto. Se mantuvo ocupado siendo el gurú, el maestro, el ayudador de miles, hasta que el derrame cerebral lo forzó a detenerse, a quedarse quieto, a soltar todos los roles. Y en ese silencio forzado, en esa inmovilidad finalmente se encontró consigo mismo. No con Richard Alpert, el académico, no con Ram Dass, el maestro espiritual, solo con la conciencia que observa, con el ser que existe más allá de toda función. Y desde ese lugar descubrió que nunca había necesitado cargar a nadie para ser completo, que su valor nunca estuvo en su utilidad, que el amor real no carga, simplemente es. Y entonces llegas a la paradoja más profunda de todas. Puedes amar profundamente a alguien y aún así no cargarla. Puedes sentir compasión inmensa por su dolor y aún así saber que no es tuyo resolver. Puedes honrar su humanidad completa y aún así reconocer que su camino es suyo, no tuyo. Puedes desearle lo mejor y aún así saber que lo mejor para ella podría no incluirte a ti. Esto no significa que no te importe. Significa que te importa lo suficiente como para no interferir. Significa que confías en la sabiduría del universo más de lo que confías en tu necesidad de controlar. Significa que honras el hecho de que algunas lecciones solo pueden aprenderse en soledad. Algunas fortalezas solo nacen cuando no hay nadie más a quien culpar. Nadie más a quien pedir rescate, nadie más que el espejo despiadado de las propias decisiones. Ram Dass hablaba de esto como el amor maduro, el amor que no posee, el amor que no controla disfrazándose de cuidado, el amor que puede sostener el dolor ajeno en su corazón sin necesidad de arreglarlo,
El amor que comprende que cada alma tiene su propio contrato con la existencia, su propio currículo de aprendizaje, su propio ritmo de despertar. Y cuando amas así, cuando sueltas así, algo milagroso sucede. Ya no hay resentimiento, porque no estás dando esperando recibir. Ya no hay agotamiento, porque no estás cargando pesos que no son tuyos. Ya no hay culpa, porque sabes en lo más profundo de tu ser que estás honrando tanto tu camino como el de ellos. Y paradójicamente es en ese soltar donde a veces ocurre el verdadero cambio. No siempre, no garantizado, pero a veces cuando dejas de ser la muleta, cuando te alejas con amor y límites claros, la persona que no querías soltar finalmente toca fondo. Y desde ese fondo, desde esa oscuridad donde nadie más puede rescatarla, descubre algo que tú nunca pudiste enseñarle, que ella misma es capaz, que ella misma tiene fuerza, que ella misma puede sostener su propia vida. Pero eso solo puede suceder en tu ausencia. Mientras estés ahí, cargando, sosteniendo, rescatando, ella nunca tendrá la oportunidad de descubrir su propio poder. Tu luz, por bien intencionada que sea, está proyectando sombra sobre su capacidad de brillar. Y después de todo este viaje, después de nombrar las 5 personas que ya no debes cargar, después de desmantelar las ilusiones del amor codependiente, después de aprender que soltar puede ser más compasivo que sostener, llegas a un lugar inesperado, llegas a ti mismo. Ram Dass decía que el verdadero viaje espiritual no te lleva hacia afuera, te lleva hacia adentro. Y cada persona que cargaste, cada peso que asumiste, cada sacrificio que hiciste, era en realidad una forma de evitar el encuentro más importante de tu vida, el encuentro contigo mismo. Porque enfrentarte a ti mismo en silencio, sin distracciones, sin roles que jugar, sin nadie a quien salvar, es lo más aterrador que existe. Es quedarte solo con tus pensamientos, con tus miedos, con ese vacío que has estado llenando con ocupación constante, con necesidad ajena, con la identidad de ser útil, necesario, indispensable. Y cuando sueltas a las 5 personas, cuando dejas de cargar lo que no es tuyo, te encuentras frente a un abismo. El abismo del tiempo libre, del espacio vacío, de la pregunta que siempre evitaste. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con mi vida cuando no la estoy usando para sostener vidas ajenas? ¿Quién soy sin mi identidad de Salvador? ¿Qué me importa realmente cuando nadie me está pidiendo nada? Estas preguntas no tienen respuestas rápidas. No hay frases motivacionales que las resuelvan. No hay libros de autoayuda que las disuelvan. Solo hay una forma de atravesarlas, sentándote con ellas, respirando con ellas, permitiendo que el vacío sea vacío sin necesidad de llenarlo inmediatamente con el próximo proyecto de rescate. Ram Dass pasó meses en cuevas de India haciendo exactamente esto, sentándose con el silencio, con la nada, con la ausencia de propósito externo. Y en ese sentarse, en ese no hacer nada, en ese simplemente ser, descubrió algo revolucionario. Descubrió que no necesitaba hacer nada para ser completo, que su existencia misma era suficiente, que respirar consciente en este instante era más sagrado que 1000 actos de servicio hechos desde el ego. Y desde ese lugar de completud interna, de paz que no depende de nada externo, finalmente pudo servir de verdad. No desde la necesidad, desde el desborde, no desde el vacío que busca llenarse. Desde la plenitud que naturalmente se comparte, no desde el miedo a ser irrelevante, desde el gozo de simplemente ser. Entonces, ¿qué haces ahora? ¿Cómo vives después de esta revelación? ¿Cómo sigues adelante sabiendo que has estado cargando lo que no debías cargar? Ram Dass no te pide perfección, no te pide que de repente sueltes todo y a todos. Te pide algo más sutil, te pide que empieces a notar, que empieces a ver los patrones, que empieces a preguntarte, cada vez que sientas el impulso de cargar, de rescatar, de salvar, ¿esto es amor o es miedo? ¿Esto es servicio o es codependencia? ¿Esto me está llenando o me está vaciando? Y si la respuesta es que te está vaciando, si sientes ese agotamiento profundo que ningún descanso cura, si sientes ese resentimiento sordo que no quieres admitir porque no deberías sentirlo, entonces es momento de soltar. No violentamente, no con drama, simplemente con honestidad, con la verdad quieta de quien finalmente se respeta a sí mismo lo suficiente como para decir: ya no puedo seguir haciendo esto. Y prepárate, porque cuando empieces a soltar habrá resistencia. La persona que sueltas resistirá. Te dirá que eres egoísta, te dirá que estás cambiando, te dirá que no eres quien pensaba que eras. Y tiene razón, no eres quien pensaba que eras, porque quien pensaba que eras era una versión de ti diseñada para sus necesidades. Era el personaje que interpretabas en su historia, y ahora estás recordando que tienes tu propia historia, tu propia vida, tu propio camino, y otras personas también resistirán. Personas que se beneficiaban de tu rol de cargador,
personas que te admiraban por tu sacrificio, personas que te señalaban como ejemplo de bondad. Cuando empieces a poner límites, cuando empieces a decir no, cuando empieces a priorizarte, esas personas se sentirán traicionadas, porque les gustabas mejor cuando eras pequeño, cuando eras dócil, cuando eras útil sin ser molesto. Pero lo más difícil será tu propia resistencia interna. Esa voz que dice, ¿quién eres tú para soltar? ¿Quién eres tú para priorizar tu paz? ¿Quién eres tú para decepcionar a alguien que te necesita? Esa voz es el condicionamiento de toda una vida. Es la programación que dice que tu valor está en tu utilidad, que ser bueno es darte hasta desaparecer, que el amor verdadero no tiene límites. Pero Ram Dass te dirá, con la voz de quien atravesó ese infierno y salió del otro lado, que esa voz miente, que tu valor no está en tu utilidad, que ser bueno no significa autodestrucción, que el amor verdadero tiene límites y esos límites son sagrados, que protegerte no es egoísmo, es ecología espiritual, es honrar el hecho de que tú también eres una criatura de este universo, tú también mereces cuidado, tú también eres digno de amor, incluyendo tu propio amor. Y entonces, cuando finalmente sueltas, cuando dejas de cargar lo que no es tuyo, algo extraordinario comienza a suceder. Al principio es sutil, casi imperceptible. Empiezas a respirar diferente, como si toda tu vida hubieras estado conteniendo el aliento y finalmente pudieras exhalar completamente. Empiezas a sentir tu propio cuerpo de nuevo. Los lugares que habías adormecido con ocupación constante empiezan a despertar. A veces duele, porque hay dolor acumulado ahí. Hay emociones que no procesaste porque estabas demasiado ocupado procesando las emociones de otros. Empiezas a notar cosas simples, el sabor de la comida, el color del cielo, el sonido del silencio, cosas que siempre estuvieron ahí pero que no podías percibir porque tu atención entera estaba enfocada en sostener mundos ajenos. Y lentamente, día a día, empiezas a habitar tu propia vida de nuevo. No como espectador, como protagonista, y algo más cambia. Empiezas a atraer personas diferentes. Personas que no necesitan que las cargues. Personas que llegan completas, no rotas, buscando quien las arme. Personas que valoran tu presencia, no tu función. Personas con las que puedes simplemente ser, sin necesidad de demostrar constantemente tu valor a través del sacrificio. Y cuando miras atrás, cuando ves las relaciones que soltaste, sientes algo inesperado. No resentimiento, no culpa, gratitud. Porque esas personas, por más que te drenaron, fueron tus maestras. Te enseñaron algo que ningún libro podría enseñarte. Te enseñaron dónde terminas tú y dónde comienza el otro. Te enseñaron que amar no es perderte, es encontrarte, y desde ese encuentro compartir. Ram Dass ya no está en forma física. Su cuerpo regresó a la tierra en diciembre de 2019, pero sus palabras siguen resonando, siguen removiendo, siguen despertando a quienes están listos para escuchar. Y lo que esas palabras dicen, lo que este mensaje entero dice, es devastadoramente simple. No puedes salvar a nadie. Solo puedes amarte lo suficiente como para dejar de intentarlo. No puedes cargar el peso del mundo sin quebrarte. No puedes iluminar la oscuridad ajena si primero apagas tu propia luz. No puedes dar desde el vacío y esperar que eso sea sostenible. El amor verdadero, el servicio verdadero, la compasión verdadera nacen de la plenitud. Y la plenitud comienza contigo. Contigo decidiendo que tu vida también importa, que tu paz también es sagrada, que tu energía también merece protección. Suelta a quien usa tu luz para evitar buscar la suya. Suelta a quien convierte tu generosidad en obligación. Suelta a quien te necesita pequeño para sentirse grande. Suelta a quien bebe de ti sin nunca ofrecer agua. Suelta a quien refleja la sombra que no quieres ver. No con odio, con amor. Con la comprensión profunda de que soltar es a veces el regalo más grande que puedes dar. Porque mientras los cargues, nunca volarán. Y mientras los cargues, tú tampoco. Si llegaste hasta aquí, si estas palabras atravesaron tus defensas, si algo en ti se quebró o despertó o finalmente respiró, deja tu huella. Escribe lo que tu alma necesita decir. Puede ser una promesa, puede ser una despedida, puede ser simplemente elijo regresar a mí. Y recuerda, no llegaste aquí por casualidad. Esto fue un llamado, el universo poniéndote frente al espejo que más necesitabas. Úsalo, mírate, y cuando estés listo, suelta incluso estas palabras. Suelta la necesidad de entender todo y simplemente vive tu vida. No la de ellos, no la que se supone que debes vivir, la tuya, auténtica, imperfecta, libre, porque al final, después de todo el ruido, después de todas las cargas, después de todos los sacrificios que creíste necesarios, solo queda una verdad. Tu vida es tuya y nadie más puede vivirla por ti. Es hora de regresar a casa. Es hora de volver a ti.